Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo y hermano en Cristo, Uriel Artola. Y antes de empezar este tema, quiero invitarte a que te suscribas y le des clic a esa campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Hoy vamos a estar viendo una enseñanza muy importante que tiene que ver el curso de tu vida o lo que depara de tu vida si haces esto o no. Y el tema de hoy es: ¿has pecado y no sabes qué hacer? Es un tema muy importante. Quédate ahora viendo este video. No te voy a quitar mucho tiempo, pero sí, lo que te voy a enseñar y lo que te voy a decir conforme a la palabra de Dios es totalmente muy importante para tu vida. Mira lo que dice la Biblia. Bueno, lo primero que tenemos que ver es reconocer si hemos pecado o no. Es reconocer nuestro pecado. Tanta clase de pecado que existe en este mundo, como la fornicación, el adulterio, lascivia, cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de pecado que existe en esta tierra. Y tú sabes que tal vez eres una persona buena y de repente te debilitaste espiritualmente y caíste en algo que no querías hacer. Hiciste algo malo que tú sabes que nunca lo debiste hacer, pero sin embargo lo hiciste. Entonces, hoy quiero darte unos versículos de la Biblia donde nos enseña que por medio de Jesucristo nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a irnos a Pedro, pero nos vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, que dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miren, cuando viene el día de Pentecostés, esa fiesta que se celebra en Israel, Jesús le dijo que se quedaran en Jerusalén, que no salieran, que dentro de pocos días ellos iban a ser investidos del poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando estaban en el aposento alto el día de Pentecostés, dice la Biblia que estaban orando, unánimes, todos juntos, orando a Dios. Y de repente vino un estruendo de los cielos y lenguas fueron repartidos sobre todos los que estaban ahí. Entonces, cuando la gente oye ese estruendo y comienza a ver esta gente que parecían borrachos, que se movían de un lado para otro, qué sé yo. Pero viene Pedro en ese momento y él es el primero que habla de Jesucristo. Él es el primero que habla acerca del reino de los cielos. Si ustedes recuerdan aquel versículo de la Biblia donde Jesús le dice: tú eres Pedro y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Tú eres Pedro y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No es como mucha gente ha inventado y dice que Pedro está en los cielos con un montón de llaves y al que quiere dejar entrar en el reino de los cielos entra y al que no, no, no. Esta cosa se debe de analizar espiritualmente. Cuando Jesús le dijo que le iba a dar las llaves del reino de los cielos es porque fue el primero en predicar el evangelio de Jesucristo y hacer el primero. Entonces él abrió puerta al evangelio, donde primero se convirtió una gran cantidad de gente, después se convirtió otro grupo de gente. Pero bueno, ese es un tema muy aparte. Solo quería hacer este entre paréntesis para que tú no te dejes engañar. Entonces, cuando viene Pedro y les predica acerca de Jesús, del arrepentimiento, de que Él era el Salvador, la gente dice que se conmovió en espíritu, se conmovieron dentro de ellos porque sabían que habían matado al autor de la salvación. Y ellos mismos se daban cuenta que estaban llenos de pecado. Entonces, cuando Pedro les predica acerca del arrepentimiento de Jesucristo, vienen ellos y le dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? A ti te pregunto y te digo: ¿has pecado y no sabes qué hacer? La Biblia en este pasaje nos enseña, así como aquellos preguntaron, varones hermanos, a Pedro y a los demás discípulos y a todos los que estaban allí: ¿qué haremos? Y lo primero que tenemos que hacer entonces es reconocer
que hemos fallado, reconocer que hemos pecado. Lo segundo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Por eso el versículo 38 del capítulo 2 de Hechos les dice Pedro, cuando ellos le preguntan, entonces él le contesta y les dice, arrepentíos. Esa es la clave, arrepentirse. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa este? Número 2, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y bautizarnos. Ahora, por eso nosotros los cristianos no estamos de acuerdo con el bautismo de niños. Porque el bautismo es, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecado. Un tierno no ha pecado, no ha cometido pecado. Los adultos sí, porque ya tienen algo que se llama uso de razón. Un niño es tan tierno, tan lindo, que todo lo que hace es pureza. No hay pecado en él. Por eso Jesús dice, dejad venir a los niños a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, tenemos que arrepentirnos. Tal vez usted es una persona que ha sido recta con Dios, nunca le ha fallado, o sí le ha fallado muchas veces porque todos hemos pecado, pero es de las personas que se hacen el esfuerzo por vivir una vida recta delante de Dios, pero cometió un pecado, falló y usted está, Dios mío, ¿qué hice? Entonces, además de reconocer su pecado, usted tiene que arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Es lo primero. Por eso, le repito, y la última parte de este versículo dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. De tal manera que cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona y recibimos ese sello del Espíritu Santo. Ahora, veamos lo que dice la Biblia en Colosenses 1 del 13 al 15. Dice así, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Cuando la Biblia habla, el cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas, era porque cuando nosotros andábamos en pecado, haciendo lo malo delante de Dios, le pertenecíamos a Satanás. Por eso dice la Biblia que todo aquel que peca es del diablo. Así que por eso hay personas que dicen, ¿cómo es posible que Dios haya permitido que él se fuera al infierno, se perdiera? No, es que Dios no quería eso. Simplemente por su pecado, por andar de borracho, por andar de adúltero, por andar de fornicario, por andar robando, usted es una persona entonces que le pertenece al diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por eso dice en una de las cartas de Juan que todo el que peca es del diablo. Así que lo que es de Dios es de Dios, lo que es de Satanás es Satanás. Entonces, cuando una persona se muere y se pierde, Dios no puede hacer nada, porque era alguien que le pertenecía a Satanás. ¿Entiende eso? Entonces, pero ¿qué pasa? Dios, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos a Dios, nos traslada de ese reino de las tinieblas, de maldad, de pecado, al reino de su Hijo Jesucristo. Entonces, recibimos el sello del Espíritu Santo y ahora le pertenecemos a Dios. Nos morimos. El diablo no puede reclamarnos porque le pertenecemos a Jesús. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El versículo 14 dice, de Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Entonces, pecó, le falló a Dios, pues dése cuenta que por medio de la sangre de Jesucristo, usted puede tener redención, el perdón de pecado. Únicamente por Jesucristo, no por otro personaje bíblico que usted haya leído, solo por Jesucristo. Ahora veamos lo que dice Efesios 1:7. Dice así, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia,
Colosenses 1:13 y 15 nos habla de lo mismo. Y viene Efesios también 1:7 y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gloria. Ahora, en estos dos versículos hemos estado hablando de redención. ¿Pero qué es redención? ¿Qué es redimir? La palabra redención, según el diccionario, significa liberar, rescatar, librar, pagar un precio, comprar, hacer libre a alguien. Eso fue lo que Jesucristo exactamente ha hecho con nosotros. Fuimos comprados con precio de sangre por medio de la vida de Jesucristo. Él nos liberó del pecado, Él nos rescató del pecado, Él nos libra de todo mal. Él pagó un precio grande por nosotros con su vida, derramando su sangre, y nos compró con precio de sangre. Eso es lo que significa redimir. Eso es lo que significa redención. Que le pertenecíamos, éramos esclavos de Satanás, pero Jesucristo, al derramar su sangre y venir a esta tierra, por esa sangre preciosa, nos compró, nos redimió, nos libertó del pecado y de la maldad. O sea que nos redimió. Miren qué hermoso es esto. ¿Quién más va a hacer eso por alguien que está hundido en el pecado? Por alguien que está hundido haciendo lo malo delante de Dios. Dios, viendo que nosotros estamos hundidos en ese pecado de maldad, aún así, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. Ahora, veamos, seguimos leyendo Colosenses 2:13. ¿Qué dice? Y a vosotros, estando muertos, dice, en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Una vez más, la Biblia nos enseña que por medio de Jesucristo es que podemos obtener perdón. Repito de nuevo, y a vosotros, dice, estando muertos. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestras maldades. Ya estábamos, como decimos aquí en Nicaragua, pila, chicle. Ya no había nada que hacer por nosotros. Pero estando en eso, viene Dios, en la circuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Te vuelvo a preguntar, ¿has pecado y no sabes qué hacer? Tienes que venir a Jesús para que recibas redención por su sangre, perdón por su sangre, para que una vez más tú seas comprado por esa sangre preciosa que Él derramó en aquella cruz por ti y por mí. Ahora, veamos lo que dice Colosenses 1:20. Abra su Biblia, Colosenses 1:20, y dice así. Y por medio de Él, es decir, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vuelvo, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Miren, antes nosotros éramos enemigos de Cristo porque vivíamos cometiendo pecado. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo, este amigo pecaminoso, se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, cuando éramos amigos del mundo, vino Cristo y, como dice la palabra de Dios, por medio de Él nos reconcilió al Padre. Y dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús vino a esta tierra, vino para dar paz. La Biblia habla que había una separación, una pared intermedia entre Dios y el hombre, y esa pared es el pecado. Pero al venir Jesucristo y venir nosotros a Cristo Jesús y nos limpia de todo pecado, esa pared se cae, se elimina, de tal manera que ahora ya no somos separados entre Dios y nosotros por causa del pecado, sino que nos reconcilia con Dios, haciendo la paz, como dice la Biblia, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Seguimos avanzando, que no te quiero quitar mucho tiempo. 1 Corintios 6:20 dice así: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu y en vuestro... glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados. Y usted sabe que hemos sido comprados por esa sangre preciosa que nos ha redimido nuestro Señor Jesucristo. Así que no importa el pecado que usted ha cometido, no importa el pecado que usted haya hecho, ha sido comprado con un precio grande. Fue tan grande ese amor de ese Dios que ha sido comprado con ese precio tan grande. Fue tanto el valor y el amor que Dios vio hacia usted y hacia mí, que prefirió dar su vida en rescate por cada uno de nosotros y comprarnos con gran precio. Y dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso dice 1 Corintios 6:20. Así que le repito: ha pecado, hay esperanza. Le ha fallado al Señor, fuimos comprados con precio de sangre. Y la ventaja que hoy tienen usted y yo es que Jesucristo está como mediador. Un día va a estar como un juez, pero hoy en día está como nuestro abogado, aquel que nos defiende, no importando el pecado que hayamos cometido. Claro, si hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que va a ser otro tema que vamos a hablar, ese es un pecado imperdonable. Ya no hay más que hacer. Seguimos leyendo. Veamos ahora lo que dice 1 Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, aquí viene, sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, si usted se pone a pensar, aquí no le dice que por medio de otro personaje de la Biblia es que nos vamos a ir al cielo. No pierda su tiempo en eso. Solo por medio de Jesucristo. Veamos este versículo una vez más. 1 Pedro 1, 18, 19. Sabiendo que fuisteis, dice la Biblia, rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Y cuál era esa vana manera de vivir? Pues el pecado. Vanamente hacíamos lo malo delante de Dios, pero fuimos rescatados. Y dice, fuimos rescatados, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Es decir, que no fuimos comprados con dinero, como el oro que existe hoy en día. No fuimos comprados con la plata, con dólares, con euros. No, sino que fuimos de gran valor, o somos de gran valor para Dios. Que dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire qué hermoso todo esto. Es algo precioso, maravilloso. Ahora, quiero decirle algo. Usted pecó, usted falló y dice, ay, no, ¿y ahora qué? Ya Dios no me va a perdonar. No, Señor. No deje que el diablo le mete esas cosas en su mente. Dios es un Dios perdonador, un Dios maravilloso, un Dios misericordioso para cada uno de nosotros. Ahora, quiero decirte lo que puedes hacer una vez que has pecado. Cómo dirigirte a Dios y cómo sentir el perdón que verdaderamente necesita tu alma, tu vida. Ahorita mismo te voy a mostrar unos versículos de la Biblia que puedes usar para con Dios cuando le estés pidiendo perdón al Señor. Entonces, número 2, vas a pedir perdón. Ya dijimos que número 1, tienes que reconocer que sí has pecado. Y número 2, tienes que pedir perdón a Dios porque sabes que has hecho lo malo. Ahora, ¿cómo yo puedo sustentarme delante de Dios y decirle al Señor que me perdone de mis fallas, de mis errores? Versículo número 1 que te van a ayudar y te van a sentir limpio una vez que
de cada uno de tus pecados una vez que lo menciones al Señor y estés orando con Dios. Entonces, versículo número 1, Isaías 1:18 dice así: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Versículo número 2. Primera de Juan 1 dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Versículo número 3. Lamentaciones 3:22 dice así y 23: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Siguiente versículo, creo que es el cuarto, el quinto, ya perdí. Isaías 55:7 dice así: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y el último versículo que tú le puedes mencionar a Dios cuando estés orando, Salmo 103:8 dice: Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Miren qué hermoso que es esto. Dios mismo quiere que nos pongamos a cuenta con Él. Él sabe que hemos fallado, Él sabe que hemos pecado y Él sabe muchas veces que somos débiles porque no oramos. Cuando no oramos a Dios no estamos fortalecidos. Cuando no oramos y no leemos la Biblia, espiritualmente nos debilitamos de tal manera que el diablo puede hacer un soplo suave, una tentación suave, bangán, y usted cae. ¿Por qué? Porque no está fortalecido en el Señor. Pero entonces usted peca y viene a Dios y comienza a nombrarle estos versículos y comienza a decirle: Señor, perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa, Señor. Me arrepiento de mi pecado, reconozco lo malo que he hecho. Y puede orar de esa forma y decirle: inscriba mi nombre en el libro de la vida. Y aquí viene la parte importante y comienza a decirle: Señor, tu palabra dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Señor, yo no sé cómo son mis pecados, si son como la grana o son rojos, Señor, pero como sea que fueren, ahora lávame con tu sangre preciosa, límpiame, purifícame. Y cuando usted está orando de esa forma, Dios empieza a trabajar porque está viendo el arrepentimiento que hay en su corazón y en su vida. Y después que le ha dicho este versículo, le dice al Señor: Señor, también tu palabra dice en 1 Juan 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Jesús, mi abogado, ayúdame, sálvame, líbrame, intercede por mí, rompa cadenas. Y comienza. Y luego le dice: Señor, también tu palabra dice en Lamentaciones 3:22 que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tu misericordia y nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y empieza a hablar de todo esto y le va diciendo al Señor. Y en lo que usted está hablando con el Señor, ya sabe que su sangre lo ha limpiado porque le ha pedido perdón. Y entonces usted instantáneamente va a comenzar a sentir tranquilidad, va a comenzar a sentir libertad, limpieza. Y continúa con Isaías 55:7 que dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, en su oración sin parar. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Vamos. Y continúa diciendo, y le sigue diciendo el versículo de Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y será amplio, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Entonces, permítame un momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y le cita este versículo también, Salmo 103:8.
mi Señor, y comienza a decirle, dice tu palabra en Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Déjeme decirle que cuando usted haya terminado de orar de esta forma, su nombre ya una vez más va a estar inscrito en el libro de la vida. Sus pecados ya han sido perdonados porque le ha pedido perdón. Ahora, ¿qué sigue después? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Tiene que vivir una vida recta delante de Dios. Le voy a dar un consejo. No juegue con la misericordia de Dios. No. Eso de que, ay, voy a pecar y yo sé que Dios me perdona y vuelvo a pecar y que Dios me vuelve a perdonar. Sí, es cierto. Pero ¿sabe qué? Dios también tiene sus límites con usted y con cualquier persona. Y no va a estar permitiendo que usted tome a Dios como que fuera jugarreta. Dios no es cualquier cosa para que usted esté jugando con la misericordia de Dios. Así que, has pecado, créeme, puedes obtener el perdón de los pecados. Has fallado y no sabes qué hacer. Con todo esto que te acabo de hablar, tienes una oportunidad para rendir tu vida a Cristo, para venir de nuevo al Señor. Y créeme, la Biblia dice en San Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si vives pecando por algo que estás atado y caes en lo mismo y vuelves a pedir perdón y sigues en lo mismo y vas en lo mismo pidiendo perdón una vez más y vuelves a caer, significa que tienes que venir a Jesús. San Juan 8:36, te repito, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué bueno es estar fundamentado en la palabra de Dios y conocer la Biblia. Conocer cuando haces esto, cuando pecas de esta forma, ¿qué debes hacer? En este momento quiero dejarte esta pequeña reflexión que llegue a tu corazón, que llegue a tu vida y te haga entender que la misericordia de Dios está para perdonarte cualquier tipo de pecado que hayas hecho. Si ahora en este momento están personas viendo gente que tal vez ha asesinado, Dios te puede perdonar. ¿Has matado a alguien? Sí, Dios te puede perdonar. ¿Vives en fornicación? Dios te puede perdonar. ¿Vives en adulterio? Dios te puede perdonar. ¿Vives en la drogadicción, en el alcoholismo, en la fornicación? Dios te puede perdonar. ¿Eres una persona que has dejado el uso natural de la mujer o del hombre como Dios lo ha traído? Dios te puede libertar, porque para eso vino Cristo, para darte perdón, lavarte con su sangre preciosa y libertarte de esa vana manera de vivir, de pecado, como hemos leído anteriormente. Que Dios te bendiga. Mi deseo es que así como yo, tú también alcances la salvación que tu alma, tu corazón, tu vida necesita. Si tienes algún comentario que hacer o de algún tema que quieres que hablemos, por favor, escríbelo ahí abajo y sepa que Dios está dispuesto a perdonarte cualquier tipo de pecado, exceptuando la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es un pecado que jamás se va a perdonar según lo que dijo Jesucristo. Acuérdate una vez más de suscribirte y presionar esa campanita de notificaciones para que se te dé un aviso de cuando estemos enviando video. También quiero recordarte que estamos de lunes a viernes, a veces lo hacemos a las 9 en vivo o 9:30 hora en Nicaragua, orando, reflexionando sobre algún versículo de la palabra de Dios y orando por tus peticiones. Así que Dios te bendiga, que la gracia, el favor y la misericordia de Dios sea con tu vida. Gloria al Señor. Amén.